Estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos y habíamos dicho que el libro de Romanos es todo un resumen de todo el libro. Y el versículo 1 comenzaba diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es como cuando nosotros vamos al médico y vamos a esperar un resultado de algún examen que nos hicieron para si es algo malo o no. Y el médico, antes de decir nada, empieza diciendo: no hay por qué preocuparse, tranquilo, todo está bien. Entonces, toda la explicación que viene después, uno ya lo escucha con un alivio, con otro ánimo. Pablo hace lo mismo en este capítulo 8 de Romanos, comienza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo lo que viene después, uno lo puede leer tranquilamente sabiendo que no hay nada que nos condene delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros en esa cruz. Así que toda nuestra culpa ya fue llevada por Jesús en la cruz. Y eso quiere decir, número uno, que si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, no hay ninguna condenación sobre ti. Nada te condena. Nada te condena, ¿no? Digan ustedes si esa no es una buena noticia. No hay nada que nos condene. Número dos, Dios no solamente nos perdonó, sino que también nos va transformando. Dios puso su Espíritu en nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos? Alguien viene y paga toda tu deuda, pero si tú eres un gastador por naturaleza, va a pasar un tiempo y no vas a traer otra vez endeudado, ¿no? Y Dios no solo nos dio el perdón, sino que puso su Espíritu en nuestras vidas para ayudarnos todos los días a caminar con Él. Ya no volver nunca más atrás, sino a caminar con Él. Y Dios nos da un corazón nuevo y nos va transformando todos los días a través de su palabra y nos hace como Cristo. Así que Él nos salva, también nos santifica. Todo lo hace Él y nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Esa es nuestra tarea. Y hay una lucha, había dicho Pablo, entre nosotros, dentro nuestro, una lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Entre dudar y confiar. Eso lo ve todos los días. Entre obedecer o desobedecer. Entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Es nuestra lucha de todos los días. Y ahí estamos, en el día a día, una lucha entre la carne y el espíritu. Pero hay una diferencia, y es que ahora ya somos libres. Antes el pecado nos dominaba, ahora somos libres, dice el Señor. Y podemos elegir. Todos los días somos libres para elegir. Y podemos elegir entre el Padre, entre la carne y entre el espíritu. Entre lo que el Padre quiere y entre lo que nosotros queremos. Y así vamos cambiando, así vamos creciendo en la vida cristiana, ¿sí? Y es Dios quien lo hace todo. ¿Y de qué manera? El versículo de hoy, 14 al 16, nos habla de qué manera Dios nos va cambiando, nos va transformando y de qué manera Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros. Vamos a leer en capítulo 8, versículos 14 y 15. Capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sí. La palabra Abba, Padre, Abba quiere decir papito querido. Dios nos da el privilegio de llamar al Dios del universo mi papito querido, ¿no? Y ese es el privilegio que Dios nos da como sus hijos, ¿no? Entonces, Dios, de diferentes maneras, entonces, el Espíritu obra en nuestras vidas. Y dice primeramente, que el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo lo que hace es que nos guía, ¿sí? En Juan capítulo 16, versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Nosotros cuando no conocíamos a Dios, podíamos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ya no es lo mismo. Ya uno no puede hacer lo que uno quiere. No sé, bueno, con poder puede, pero algo adentro nos dice, no, esto no hagas, esto no pienses, esto deja de lado, esto tal cosa. Y adentro nuestro el Espíritu Santo nos va enseñando todos los días. Y eso no pasaba cuando no éramos cristianos. ¿Se acuerdan? Yo no sé ustedes, pero cuando yo conocí a Cristo a los 16. Y antes de eso había muchas cosas que yo hacía normalmente y sin ningún cargo de conciencia, ¿no? Porque él está primero, ¿no? Lo que yo quiero. Pero cuando uno conoce a Jesús, ¿no? Dios pone su espíritu acá adentro. Y entonces uno ya empieza a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y entonces nos empieza a enseñar de cosas chiquititas. Vuelves a tu casa, antes dejabas todo tirado, y adentro sientes una voz que te dice, no dejes eso tirado, cuélgalo en el perchero, ¿no? Y esa vocecita que está adentro, el Señor mismo, nos está guiando, nos está enseñando de las cosas chiquititas. Antes gritabas y renegabas, pero ahora algo adentro te dice, no reniegues, tranquilo, no tomes así. El Señor te va cambiando, te va enseñando. Y eso es una señal de que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo empieza a guiar nuestras vidas y todo cambia, ¿sí? Y nos da un corazón nuevo. ¿Cómo te das cuenta de que es el Señor? Porque Dios te cambia el corazón y te da un corazón que desea otras cosas. ¿Sí? En mi casa acostumbrábamos de chiquititos, porque mi tía era cristiana y vivíamos con ella, a orar dando gracias por la comida. Orábamos dando gracias por cada comida y después a la noche antes de dormir, ¿no? Y era una costumbre. Yo repetía como un loro todas las cosas que escuchaba. Que Dios, te pido esto, gracias por la comida, bendice a mi familia, amén. Yo repetía como loro todo el tiempo. Pero eso no significaba nada para mí. Pero cuando a los 16 conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, por primera vez en mi vida, yo sentí la necesidad de arrodillarme al lado de mi cama y hablar con Dios. Y cuando Dios viene a tu vida, por primera vez empiezas a sentir la necesidad de hablar con Él. La necesidad de conversar con Dios, de decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es el primer síntoma cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y ese es el síntoma de que el Espíritu Santo está guiándonos a toda verdad, está guiándonos al Señor. ¿Sí? ¿De qué manera nos guía el Espíritu Santo? ¿De qué manera nos guía? Bueno, la primera manera en que nos guía, y lo vimos la semana pasada, es a través de la palabra. A través de la palabra escrita, Dios nos guía. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice así. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura, es inspirada por Dios. ¿Sí? Dios mandó a escribir esta palabra. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado para toda buena obra? ¿Quieres que Dios te guíe, te enseñe su voluntad, te corrija? ¿Quieres conocerlo más profundamente? ¿Qué tienes que hacer? Leer la palabra. Leer la palabra y meditar en ella. Cuando uno lee la palabra y piensa en la palabra de Dios, algo sucede, y es que el Espíritu Santo transforma esta palabra en palabra viva, que empieza a cambiarnos. Y uno empieza a cambiar.
todos los días para parecerse a Jesús. Empieza a cambiar tu pensamiento, tu manera de pensar, y entonces empiezas a obrar diferente. ¿Sí? Es por eso que el cristiano no puede ser una persona, como dice Charles Stanley, del libro de la Biblia cerrada. No existen cristianos que crezcan, que tengan la Biblia cerrada. Bueno, algunos lo tienen en el smartphone, pero necesitamos nosotros de la palabra de Dios todos los días para poder que Dios pueda transformar nuestra mente y nuestro corazón. Sí, y Dios lo hace a través de su palabra. Así que cuando tú lees un versículo de la palabra de Dios y ese versículo te pega, te das cuenta, el Espíritu Santo es el que te hace poner tu atención en esas palabras que están escritas. ¿Por qué? Cuando nosotros no conocemos a Dios, leemos la Biblia y no entendemos nada. ¿Sí? Cuando uno no conoce a Dios, uno lee la Biblia y no entiende nada. Porque la palabra de Dios dice que para el que no cree, lo que está aquí en la Biblia es locura. ¿Sí? Eso dice en Corintios, ¿sí? Para el que no cree, la palabra de Dios es locura. Pero para nosotros los que creemos es vida eterna. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, leíamos la Biblia y era una locura, no entendíamos nada, absolutamente, porque era locura para nosotros. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo y Él viene a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el que escribió esta palabra, está viviendo acá adentro. Y es Él el que te hace entender. Y empiezas a leer, y al principio tal vez no entiendes, pero conforme vas leyendo, se te va aclarando el panorama y vas entendiendo. Y ahí te das cuenta que no eres tú, sino que es el Espíritu Santo el que te está enseñando. ¿Sí? Cuando no conocías a Dios, esto era aburrido y era locura para ti. ¿Sí? Y no podías entenderlo. ¿Sí? Cuando yo era chica y mi tía, que era cristiana, vivía lejos, un tiempo se mudó lejos, nos escribía cartas. Y a lo último ponía un versículo bíblico siempre. Y yo leía ese versículo y no entendía. Y decía, pero qué fanática, hasta en la carta que me escribe pone una parte de la Biblia. Y me enojaba eso, me fastidiaba, porque no entendía, era locura para mí. Pero cuando creí en el Señor, la palabra de Dios, uno la lee y alguien te da un versículo, eso se vuelve vida para ti. De repente ese versículo es vida, es palabra viva para ti, porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Así que de esa manera Dios nos guía, dice, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú encuentras un versículo que el Espíritu Santo te hace ver y te pone la atención sobre ello, se te pega, algo te pega fuerte, apréndelo de memoria. Apréndelo, léelo y apréndelo de memoria, ¿sí? Y repítelo a ti mismo, como que te lo estás enseñando, ¿sí? Te lo estás enseñando a ti mismo y repítelo a ti mismo y enséñatelo a ti mismo. Por ejemplo, supongamos que tienes una preocupación que no te deja dormir, no puedes dormir porque estás preocupado, ¿no? Y la palabra dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Sí, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra es un arma de guerra contra la ansiedad y la preocupación. Muchas veces yo me repito este versículo a mí misma, me lo predico a mí misma varias veces al día, ¿no? Porque cuando es verdad, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él nos cuida. Y es así. ¿Sí? Otras veces tú no estás leyendo la Biblia, ¿sí? No estás cocinando, estás trabajando, y de repente viene un pasaje de la Biblia a tu mente. ¿Les pasó? Que uno no está haciendo otra cosa, no está haciendo algo así, pensando así, o está orando, y de repente se cruza un pasaje de la Biblia que ya antes habías leído, ¿no? Y de repente te viene. Entonces vas y abres la palabra y pones a leer eso
y empiezas a pensar y a meditar en eso, y ahí te das cuenta que esa es la respuesta que el Señor te está dando para aquello por lo cual estabas orando, pidiendo. La sabiduría de Dios para lo que estabas necesitando. A veces el Espíritu Santo también actúa así, ¿sí? Cuando nos trayéndonos a la mente la palabra que antes hemos leído o que hemos escuchado, ¿sí? Escuchar prédicas es algo muy bueno, pero necesitamos tiempo con la palabra de Dios. Nada reemplaza eso. Bien, así que de esa manera el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Una segunda manera que el Espíritu Santo tiene para guiarnos es a través de las circunstancias, a través de las circunstancias. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz para predicar la palabra, ¿sí? Cuando las circunstancias a tu alrededor se abren puertas, se abren posibilidades. A veces también el Espíritu Santo nos guía a través de la circunstancia y juntamente con la palabra, ¿sí? Puertas se abren o se cierran delante tuyo. Dios es el que produce todas el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios muchas veces usa circunstancias y el Espíritu nos va guiando. Pero cuidado, no toda puerta es para ir y meterse allí, ¿no? La palabra tiene que estar primero. Primeramente tienes que pensar, ¿hay algún principio de la palabra de Dios aquí que estoy pasando por alto? Y si no, las circunstancias a veces Dios nos guía a través de su Espíritu, a través de ellas, ¿sí? A través de lo que va sucediendo, ¿sí? En tercer lugar, y por último, digo por último porque esto es importante, Dios nos guía a través de su paz. De su paz. Pongamos que la palabra coincide, es bíblico, no es antibíblico lo que vas a hacer, ¿está bien? Dios a través de su palabra te da el ok. Las circunstancias también, digamos que se abre una posibilidad para ti. Y tú te dices, ¿qué hago? ¿Es bueno esto? ¿Es lo que Dios quiere para mí o no? Una tercera señal que Dios usa es la paz en tu corazón. El Espíritu Santo, habíamos dicho en el versículo 6 del capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. La paz de Dios. ¿Sí? A veces la palabra no te dice que no te dice que Dios está preguntando, Señor, ¿qué hago? Y la palabra no te dice claramente, bueno, ve a esta escuela o a esta otra, o toma este trabajo o toma el otro. No te dice. ¿No? Las circunstancias, las dos están abiertas y no sabes qué hacer. Entonces, ora, ¿no? Y pide a Dios que a través de su paz Él te guíe. Si no tienes paz, mejor es esperar. Esperar y orar y preguntar. ¿Hay algún principio bíblico que estoy pasando acá por alto, que se me está olvidando? ¿Sí? ¿Hay algo que Dios quiere enseñarme acá? ¿Quiere hablarme? ¿Sí? Y por último, si no tienes la paz de Dios, es mejor esperar. Hay muchas decisiones que uno toma en la vida que son muy importantes, ¿no? Después de recibir a Cristo como Salvador, que es la decisión más importante que uno puede tener en la vida, porque eso te cambia la eternidad, no solo te cambia esta vida, te cambia dónde vas a pasar la eternidad. La primera decisión más importante es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante, la decisión más importante. La segunda decisión más importante, siempre digo, es con quién uno se va a casar, porque eso también te va a cambiar la vida, ¿no? Te puedes ir para allá o te puedes ir para allá, según con quién te casas. Eso es una decisión muy importante, ¿no? Hay otras decisiones como a qué voy a dedicar mi vida, qué profesión, muchas cosas, decisiones que cambian nuestro rumbo. Y es bueno en esas decisiones, si tú tienes al Señor, pedir que el Espíritu Santo te guíe y te muestre, porque sus planes siempre son buenos. Hace 29 años atrás, nosotros con mi esposo nos casamos, pero pocas veces conté esto de cómo fue que el Señor nos guió a esa decisión. Y la palabra de Dios siempre es la guía cuando uno toma una decisión importante. El tema es
que cuando Ernesto me dijo para ser su enamorada, yo tenía 19 años. Yo conocí a Cristo a los 16 y a los 19 yo tenía unos planes en mi vida. Yo quería estudiar en el Instituto Bíblico y quería subirme a un barco misionero, al Dulos, no, al Logos, a ese, al Dulos. Sí, a un barco misionero. Y yo ya había averiguado todo, ya tenía pensado, voy a estudiar 2 años en el Instituto Bíblico y después me voy a ir en el barco misionero a recorrer el mundo y predicar la palabra. Entonces lo puse en oración y así estaba hasta que este buen muchacho de la iglesia me dijo para ser su enamorada. Y a mí me tomó por sorpresa porque yo no me esperaba eso. Entonces dije, bueno, vamos a orar, buscando la dirección del Señor. Y empecé a orar. Y empecé a buscar en la palabra. Bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que nunca te cases con un no cristiano. Bueno, él cristiano. Y que tiene que amar al Señor. Bueno, que él ama al Señor. Está ahí, ok, ya, check, está bien. La palabra de Dios dice que el sabio busca consejo, ¿sí? El sabio busca consejo. Entonces pedí consejo a los líderes de mi iglesia, a mis padres, a las personas en autoridad sobre mí. ¿Qué te parece? ¿No? Y todos me decían, me parece que podría ser, que él es una persona que parece que ama al Señor y creo que podrían hacer buena pareja y servir juntos. Ok, check. Ahí también. ¿No? La palabra, ¿no? Las circunstancias. Bueno, él me dijo, yo realmente estoy convencido de que es del Señor. Entonces las circunstancias estaban allí. Bueno, y ese año el barco se hundió. Mi barco se hundió. Mi barco se hundió, el barco que yo quería ir. ¿Sí? En el sur, cerca de la Antártida, cerca ahí, sufrió se hundió. Nadie murió, no pasó nada, ¿no? Pero el barco se hundió. Entonces, me quedé sin barco. Y entonces dijeron que volver a reiniciar ese barco, es decir, iba a demandar unos 5 años. ¿Sí? Ese barco, el Logos 1, hay 2 barcos de operación movilización, se llama la organización, 2 barcos misioneros. Uno es alrededor de Asia, que es el Dulos, y otro es alrededor de América Latina, y es el Logos. Y el Logos 1, que era el que yo me iba a subir, se hundió. Y dijeron que por 5 años no iba a haber barco hasta que consiguieran otro barco, consiguieran los fondos y volvieran a iniciarse. Así que por 5 años no hubo. Así que mi circunstancia cambió. Entonces dije, la palabra dice, no te cases con un inconverso ni con yugo desigual. Si quieres casarte con alguien, si amas a Dios, cásate con alguien que ama a Dios. Dice que busques consejo en las personas que te conocen y están en autoridad sobre ti. Yo lo hice. Sí, eso parece que sí es. También el barco se hundió y todo cambió ahora. Y pareciera que todo va que sí, ¿no? Pero había algo, y era que en mi corazón yo no tenía paz, ¿no? Tenía miedo. Digo, Señor, yo no quiero equivocarme en esta decisión. Yo quiero hacer tu voluntad y te pido que me guíes. Y después de 10 meses de estar orando, un día leyendo la palabra de Dios en Jeremías, decía así, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Y entendí, así saltó esa palabra, de que los planes que Dios tenía para nosotros eran planes de bien y no de mal. Y ahí pude tener la paz de Dios. Y después de 10 meses de hacer esperar a el que ahora es mi esposo, le dije, sí, yo me voy a casar contigo. Pasaron 29 años y los planes de Dios fueron buenos para nosotros. Hemos pasado muchos momentos difíciles a veces, pero los planes de Dios siempre fueron buenos para nosotros.
Yo les digo especialmente a los jóvenes, muchas veces ustedes tienen que tomar decisiones que son difíciles, pero si ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas, pídanle, Dios, quiero que me guíes, enséñame, guíame, muéstrame, y Dios lo va a hacer. Lo va a hacer a través de su palabra, lo va a hacer a través de las circunstancias, lo va a hacer a través de la paz que Él va a poner en tu corazón. Y cuando tú vayas por ese camino y no otro, van a ser planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, que es bueno. ¿Sí? Como siempre digo, Dios nunca nos guía para que nos caigamos en un pozo. Sus planes siempre son buenos. Por eso busca la guía del Señor en tu vida. Muy bien, dice aquí entonces el versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu nos guía con la palabra, con las circunstancias y con su paz. Ese es el orden. No lo cambies. No digas, yo voy a hacer esto porque tengo paz. No, porque hasta el diablo puede imitar la paz de Dios, ¿sabes? ¿No? El diablo puede imitar cualquier cosa. ¿Sí? Lo único que no puede imitar es el amor de Dios. ¿Sí? Pero la paz la podemos nosotros, nuestro corazón es engañoso. Entonces uno puede decir, sí tengo paz, y no, en verdad es que uno quiere ir por ahí ese camino, nada más. No cambies la palabra, las circunstancias y la paz en el mismo nivel. Bien, Romanos 8:15, versículo siguiente, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos de Dios y dice que podemos llamar a Dios Abba, Padre. La palabra Abba es en el arameo, quiere decir papito, papito querido. El Dios del universo se baja hasta ti para que tú le llames papito, con esa confianza. ¿Sí? Así que con Dios no te sientas esclavo, porque no eres un esclavo, eres hijo que Dios quiso adoptar por amor. En Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. ¿Sí? Un hijo adoptado, a diferencia del hijo natural, ¿cuál es? Que el hijo adoptado se elige. El hijo adoptado se elige, ¿no? Los hijos que no son adoptados vienen, ¿sí? El Señor te los da. Yo tengo 3 y el Señor me los dio. Yo no los elegí, ¿sí? Pero cuando uno tiene un hijo adoptado, uno lo elige. Uno quiere ser padre de ese chico. ¿Sí? Y Dios, dice la palabra, que eligió adoptarnos a nosotros. Él quiso ser nuestro padre. Él quiso que le podamos llamar papito, ¿sí? En el lenguaje cariñoso. ¿Sí? La palabra Abba quiere decir papito querido. Es el lenguaje que usan los chiquitos, los nenes chiquititos, para decirle papi, ¿sí? Papi, ¿no? A su papá. ¿Sí? Siempre recuerdo que nuestro hermano Daniel, cuando era chiquitito, él le decía a su papá hermano Charles. Porque él escuchaba que en la iglesia todos le decían hermano Charles. Entonces él también le decía hermano Charles, ¿no? Era muy chiquito. Pero cuando ahí ya él estaba en la casa, él le decía papi, le decía papá, ¿no? No es lo normal que uno le esté llamando así a su papá. ¿No? Esa confianza que tiene el chiquito de decir papi es la que Dios nos dio el derecho de llamarle papito. Él es nuestro Padre. Tanto nos amó Dios, tanto nos amó a cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo para morir en esa cruz, para que estando nosotros, gracias a esa cruz y a ese perdón de Jesús, podamos nosotros ser hijos y llamarle papá, papito querido. Sí. Dios es entonces se vuelve nuestro papá, nuestro papito. Un padre que nos cuida, que está cuidándonos.
Un Padre que sabe lo que necesitamos. A veces necesitamos mano dura, a veces necesitamos su ternura, y Dios sabe lo que necesitamos. Es un Padre que nos corrige, no nos deja así malcriados ni bastardos, como dice la palabra, nos enseña y quiere enseñarnos muchas cosas todos los días. Y es por eso es un amor tan grande que no tenemos que tener miedo frente a Él. Por eso el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito querido. ¿Sí? En este tiempo, en el tiempo en que se escribió el libro de Romanos, había esclavos, era común que había esclavos. Y los esclavos tenían miedo de sus amos, porque el amo lo podía matar y no era culpable ante la ley. Él lo podía maltratar y no era culpable ante la ley. El esclavo tenía temor. Pero había veces en que el amo era bueno y el amo adoptaba a ese esclavito como su propio hijo para hacerlo heredero de sus cosas. Y cuando ya ese esclavo era hecho hijo, ya el trato cambiaba, ya no tenía miedo, porque ahora podía llamarle papá. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros tendríamos que tener miedo, porque Dios, por nuestro pecado y nuestra condenación que había sobre nosotros, estábamos para ser destruidos. Pero Dios, que dio a su único hijo por nosotros, nos da a llamar ahora papito querido, porque nos ha perdonado. ¿Sí? Así que no vivas la vida cristiana con miedo, con temor. ¿Sí? Hay cristianos que viven con miedo, tienen miedo de que Dios se enoje, tienen miedo de que Dios los castigue, que Dios los abandone. Tienen miedo del futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Tienen miedo de la enfermedad, ¿qué pasa si yo me enfermo? Tienen miedo de lo que pueda pasar a su familia, si algo le pasa a mis hijos. Tienen miedo de fallar a Dios, tienen miedo de que alguien le falle a ellos. Tienen miedo. ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? La palabra dice, no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo. ¿Sí? Así que no vuelvas a los temores que antes tenías cuando no conocías a Dios. ¿Sí? Si has creído en Jesucristo, ahora además Él es tu papito querido, que te cuida y que te ama y que tiene tu vida en sus manos. ¿Sí? Él, como decimos todos los domingos, 1 Juan 4:8 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor perfecto de Dios, nuestro papito, hace que el temor se vaya. Versículo 16, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si has abierto tu corazón a Jesús y Él perdonó tus pecados, tal vez al comienzo tú te preguntes, ¿será que de verdad soy cristiano? Uno se pregunta, ¿no? ¿Será que de verdad soy hijo de Dios? Yo al principio no estaba muy segura, entonces oré la oración del pecador más de 250 veces. Porque decía, ¿será que estás seguro? Pues por las dudas. Cada vez que alguien pedía quién quiere recibir a Cristo en su corazón, yo por las dudas volví a pedirle, ¿no? Para estar bien segura de que el Señor estaba en mi corazón. Pero llegó un día que ya tuve la convicción de que Él estaba en mi vida. Y llega un día en que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y ya no te cabe duda, tú sabes que tú eres de Él y que Él es tuyo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y qué lindo es cuando nosotros experimentamos esa seguridad. ¿Sí? Él nos da la seguridad de que Él es nuestro papito. Y cuando uno tiene esa convicción, uno mira para atrás y te das cuenta cómo Dios estuvo allí, a cada momento, para atraerte hacia Él. ¿Sí? Termino con esto, Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Oseas 11, 1 al 4. Oseas está después de Daniel en el Antiguo Testamento.
capítulo 11, versículos 1 al 4. Habla del pueblo de Israel, este pasaje. Y Dios habla acerca de su pueblo. Oseas 11, 1 al 4 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció, no se dio cuenta que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Cuando uno conoce a Cristo y el Espíritu Santo te da testimonio de que eres un hijo de Dios, tú miras atrás en tu vida y vas a ver muchas veces circunstancias que Dios usó como cuerdas para acercarte a Él. Cuerdas de amor, dice, cuando nosotros no queríamos saber nada. Alguien que te habló, alguien que oró por ti, alguien que tocó tu vida con una palabra, alguien que estuvo allí, alguna circunstancia que te hizo sufrir, algún traspiezo, fracaso que te hizo pensar. Son cuerdas que Dios usó para atraernos a Él. Y recién cuando uno está en Cristo puede tener la capacidad de darse vuelta y ver eso. Hasta ahí todo es: tuve mala suerte, me fue mal, me tocaron malos padres, la vida fue difícil para mí, la culpa la tuvieron las que estaban alrededor mío. Pero cuando tú conoces a Dios, miras para atrás y puedes ver las cuerdas de amor. Esta circunstancia, este traspié, este dolor, esta enfermedad me llevó a Dios. Y fueron las cuerdas de amor que Dios usó para traerme hacia Él. Y eso es en ese momento en que uno puede darse cuenta de que todo ese tiempo de rebeldía, Dios estuvo esperándonos. Como dice aquí, cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Pero a pesar de eso, yo les tomé de las manos y les enseñé a caminar. Era Dios en ese tiempo deseando ser tu papito, esperando por ti, hasta el día que tú puedas darte vuelta y volverte hacia Él. Así que si tú eres cristiano, debes saber que Dios te ama y Él es tu papito y se alegra en serlo, ¿sí? En ese tiempo en que Él estuvo estirando sus cuerdas de amor para atraerte hacia Él, era Él a través de las circunstancias, diciéndote: ¿sabes qué? Ven a mí, yo quiero ser tu papito que te ame, que te cuide todo el tiempo. ¿Sí? Y si no eres cristiano, necesitas pedirle al Señor que Él sea tu Señor y Salvador. Y esto puede ser también una realidad para ti. Estamos terminando el año y miramos para atrás y podemos ver las cuerdas de amor del Señor, ¿sí? En que Él fue y es nuestro papito que ha estado sosteniéndonos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, papito, querido papá, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que está en nuestras vidas
y porque día en día nos vas renovando, nos vas transformando y nos vas enseñando cuán precioso tú eres. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos trae luz, que nos da esperanza, que nos consuela todos los días. Y es la fuerza que nosotros recibimos, tu palabra, lo que nos sostiene. Gracias por guiarnos, moviendo circunstancias a nuestro alrededor que no entendemos, pero que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa seguridad que nos das de que ya no somos esclavos para estar en temor, en miedo, sino que somos hijos amados. Gracias, Señor. Gracias porque siendo el Dios del universo y el creador de todas las cosas, tú has querido adoptarnos. Y no éramos hijos, pero nos hiciste hijos a través de la cruz de Cristo. Gracias por recibirnos. Gracias por elegirnos para darnos vida y vida abundante. No hay nada más maravilloso, Señor. Gracias. Gracias porque no hay nada mejor que vivir contigo y vivir para ti. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona en este lugar y sobre todo, Señor, a cada joven en este lugar. Que tú puedas ser el motor que lleve sus vidas adelante y que cada uno de ellos pueda buscar la guía de tu Espíritu para cada pequeña y gran decisión que tenga por delante. Gracias, Señor. Y si tú nunca le has pedido al Señor Jesús que sea tu Señor, tu Salvador, todo esto no tiene sentido para ti. Es locura probablemente. Pero no te vayas de aquí sin decirle a Dios, Dios, perdóname. Quiero abrirte la puerta de mi corazón, pedirte que entres en mi vida, que perdones ahora todos mis pecados y que me des la vida eterna. Te entrego mi vida, lo que tengo y lo que soy. Quiero que tú seas el dueño, que me dirijas y me des de tu vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús.